Ja està, sí. El musical que ha arrasat en escenaris de tot el món, com Nova York, Sydney, Londres o Buenos Aires, aterra a València per fer-nos ballar i cantar al ritme dels Bee Gees. Una superproducció amb més de 30 actors i ballarins que no té res a envejar als grans espectacles de Broadway. Soy Juan Pablo Di Pace, intérprete de Tony Manero en el musical de Fiebre del sábado noche. Estamos aquí en el Teatro Olimpia de Valencia y con muchísimas ganas de empezar el espectáculo el 5-6 de diciembre de este año hasta el 10 de enero del 2010. Contaros que somos un montón de gente, además, que somos unos cuantos de aquí, de Valencia, me incluyo yo, que yo soy de un pueblecito de aquí también. Y bueno, en total somos como unos 30 más o menos 30 actores en el escenario, un montón de técnicos. Bueno, esta es una pedazo de producción que tenéis que venir a verla. Quiero más night fever, sabes lo que siento. Mírame, solo espero estar siempre. Ok, la obra dura unas 2 horas y cuarto, en esas 2 horas y cuarto yo salgo del escenario por 7 minutos, durante esos 7 minutos yo me estoy cambiando de ropa y hay cambios tan rápidos como de 8 segundos. Por ejemplo, el elenco tiene unos 30 intérpretes, o sea que en este teatro vamos a tratar de caber todos. Y nada, hay muchísimos departamentos que trabajan durísimo para que este espectáculo sea del mejor nivel que puede ser, que de hecho es un nivel muy alto porque es una producción prácticamente que está viniendo de los escenarios de Londres en el West End. Bueno, hasta ahora empezamos la producción en Madrid en febrero de este año. Estuvimos en Madrid por unos 6-7 meses y nada, por lo menos para mí esta es la primera vez que me voy de gira con cualquier cosa, o sea que tengo unas ganas enormes de empezar a recorrer y a hacer el espectáculo en las distintas provincias de España y sobre todo tengo muchísima alegría de empezar la gira en Valencia porque es una ciudad muy mágica y cuando estuve aquí siempre disfruté mucho este lugar, así que contento de empezarlo aquí en vuestra ciudad. Viva, sabes cómo hacerlo. Quiero más night fever, sabes lo que siento. Mírame, solo espero estar siempre aquí. Estar aquí en Valencia, en el Teatro Olimpia, que tenéis que venir a ver este espectáculo porque es un espectáculo lleno de energía, lleno de música, además las canciones que las conocemos todos, que son de los Bee Gees, temas pues tan sonados como Stayin' Alive, Night Fever, luego hay unos pedazos de baladas preciosas, Immortality, que es una canción que seguro que también habéis oído por la versión de Celine Dion, tenemos el Tragedy que lo canta Guillermo Sagabariegos, que es también estupendo, tenemos If I Can't Have You, que la canta Ned, o sea yo. Tenemos un montón de temas preciosos, además suenan increíblemente bonitos porque los músicos son espectaculares, vais a sentir además la música en vivo y en directo y al final, pues como ha estado pasando en Madrid día tras día, os vais a levantar todos de las butacas y vais a bailar con nosotros como si estuvierais en una disco de los 70 de verdad. Entonces para muchos recordaréis esa época y para los que no nos ha dado tiempo a vivirla, la vamos a vivir aquí. Entrevistando a uno de los personajes del musical Fiebre del sábado noche. Háblanos del musical. Bueno, yo soy Isaac Gracia, mi personaje es Doble J, que es una persona muy peligrosa. Bueno, mi nombre es José Manuel Villalba. ¿A quién me hablo? ¿Cámara o a ti? Mira a cámara, pero... ¿Qué hago como en lo de la Sexta? como mirando aquí y ahí. Como Patricia, hago como Patricia Conde, que está hablando, le van poniendo aquí la hoja, Claro, ¿no? Y miro y te estoy hablando a ti, pero mirando para allá. Sí, pues yo soy José Manuel Villalba García, soy valenciano y por fin voy a estar en mi tierra después de 8 años, bueno, esto me lo sé, esto no tengo que leerlo, después de 8 años pues trabajando aquí en Valencia ya era hora de venir aquí después de tanto tiempo, voy a estar muy contento. Muchas gracias, muchas gracias. Y cuéntanos...